Saludos, bienvenidos a mi canal Jugando con PowerPoint. Soy Pedro Fulleda Bandera, ludólogo, creador y coordinador de la metodología FLEDO, Fragua Lúdica Edad de Oro. Te voy a enseñar a realizar juegos en dos modalidades. Juegos elementales, mediante animaciones e hipervínculos, y juegos básicos, mediante programación Visual Basic para aplicaciones. Si tienes alguna necesidad creativa o la idea de un juego, pero no sabes cómo realizarlo, cuéntame en los comentarios y nos pondremos de acuerdo. Me dará mucho gusto colaborar contigo para llevarlo a cabo. Lo haremos en el taller lúdico, compartiremos los créditos y de esa manera podrás dar a conocer tu labor creativa. Hoy vamos a mostrarles tres formidables ejercicios que pueden realizarse con el empleo de las cajas de textos. Ese control maravilloso del cual hemos estado tratando en los últimos videos. Lo primero que vamos a ver es la realización de un cronómetro automático. En muchos proyectos de programación es indispensable utilizar recursos para la medición del tiempo y para establecer límites a determinadas acciones. Eso comúnmente se resuelve con un timer, que es un control que instala un reloj y permite que este sistema, este recurso, mediante la programación que se establezca, ejecute el control del tiempo y funcione como cronómetro en los proyectos de programación. Pero lamentablemente Visual Basic para aplicaciones no cuenta con ese recurso. No existe timer en Visual Basic para aplicaciones. Sí existe en Visual Basic, pero ya hemos dicho que Visual Basic para aplicaciones es una modalidad, una variante del programa fundamental, el programa principal, que es Visual Basic. Y en este caso, esta versión de Visual Basic para aplicaciones no cuenta con el control timer. Pero bueno, para poder resolver el tema de controlar el paso del tiempo, establecer un método que permita cronometrar las acciones, pues hemos tenido que inventar, vamos a decir, esa es la palabra, un cronómetro que funcione automáticamente, empleando los diferentes controles y recursos de programación que nos permite el programa, ¿no? Hemos elaborado esta propuesta que le vamos a someter a consideración en este video. El cronómetro automático, resuelve la falta de control del control timer en Visual Basic para aplicaciones. Ofrece la hora actualizada de forma automática. Debemos recordar que nosotros en videos anteriores hemos mostrado cómo se puede, mediante, digamos, una etiqueta o cualquier otro tipo de control, que con el procedimiento mouse move, permite actualizar cada vez que el cursor del mouse tropiece con ese control, permite actualizar la hora en un control determinado, puede decir en otra etiqueta o en una caja de texto. Depende de que se haga contacto con el cursor del mouse en ese objeto que tiene instalado esa instrucción para que se vaya realizando la actualización no automática de la hora. Pero en este caso estamos hablando de un sistema que va a ofrecer a la hora de forma actualizada automáticamente e ininterrumpidamente también. Por otro lado, esto permite establecer tiempo límite para determinadas acciones y se realiza con la sentencia condicional do while loop que recientemente vimos. Vamos a poner el ejemplo de este ejemplo que tenemos acá para que se aprecie cómo funciona este cronómetro automático. Es decir, aquí tenemos un botón de comando número 1, este que está aquí. Tenemos una caja de texto número 1, una caja de texto número 2 y una caja de texto número 3. Y también un botón de comando número 2. Es decir, hemos utilizado dos botones de comando y tres cajas de texto. Hacemos clic en el botón de comando inicio, tiene ese nombre, y veamos qué pasa. Bueno, como se aprecia, aquí en la caja de texto número 1 se muestra la hora actualizada, la hora real. Y veamos que va cambiando sin necesidad de hacer contacto con el cursor del mouse
en ningún otro control. Ella va cambiando de manera automática, se comporta como un reloj. Aquí tenemos las horas, los minutos y los segundos. Y va cambiando automáticamente la hora. Esta caja de texto número 2 lo que hace es reflejar el momento inicial en que arrancó ese cronómetro. Y aquí tenemos la caja de texto número 3, que nos va a permitir marcar el límite de tiempo para ese cronómetro. ¿Cómo hacerlo? Bueno, hacemos clic en ella y veremos que aparece una caja de entrada. La caja de entrada dice tiempo máximo, cuándo parará el cronómetro. Nosotros aquí podemos escribir un número. Digamos que escribamos el 20 y aceptamos. Aquí aparece entonces el número 20 y vemos que con el transcurso de los segundos, en la medida que va transcurriendo los segundos, se va descontando en esta caja de texto el tiempo hasta, bueno, que transcurran esos 20 segundos y aquí va a aparecer un 0. Es decir, ya cuando llega el límite, se para el cronómetro y se detiene la acción que se estaba ejecutando, que ustedes habrán podido apreciar, es el cambio en esta carita que aparece aquí. O sea, la carita va cambiando de seria, de triste a seria, y de seria a alegre, y después retorna. Vamos a repetir el procedimiento para que se pueda apreciar. Ahora aquí, ¿qué hacemos con el botón parar? Bueno, cuando hagamos clic aquí, en una secuencia de clic, lo que hacemos es que todo lo volvemos a la posición inicial. Así es como funciona este conjunto de controles que nos va a funcionar como cronómetro automático. Obviamente, lo primero que hay que hacer para utilizar este cronómetro es establecer el tiempo que nosotros queremos que se controle, o sea, la cantidad de tiempo necesario a controlar. Por eso el primer paso es hacer clic en la caja de texto número 3. Nos aparece la caja de entrada, que es esta, el input box. Escribimos el tiempo, digamos, por ejemplo, para no hacer muy largo esto, 15, serán 15 segundos. Damos a aceptar. Recuerden que puede ser lo mismo apretando el botón aceptar que haciendo clic, presionando el botón enter del teclado. Y aquí tenemos 15. 15 nos indica el tiempo máximo que queremos controlar. Hacemos clic en inicio y ya comienza a ejecutarse la marcha del tiempo, y como vemos, unido a ello va produciéndose el efecto que queremos, que es el cambio en esta imagen, en esta carita que aparece aquí. Cuando el reloj llegue, ya se venza el tiempo que hemos establecido de 15 segundos, se para el efecto, desaparece el control de tiempo, o sea, el tiempo real desaparece y se detiene el cronómetro. Aquí con el botón parar lo que hacemos es borrar todo a la posición, llevarlo todo a la posición anterior. De manera que esta es la acción y estos son los controles que permiten esa acción. En este caso, el botón de comando 1 instala el formato de tiempo, o sea, format time, en la caja de texto 1 y lo copia con la instrucción cell text a la caja de texto 2. El tiempo que aparece aquí, cuando yo hago clic en inicio, aparece el tiempo y al mismo tiempo se copia en la caja de texto número 2. La caja de texto número 2, perdón, aquí, en esta. La caja de texto número 1, esta que está aquí, los cambios que se producen en ella, con la instrucción procedimiento change, modifican la variable en la caja de texto número 3 con -1, es decir, con la instrucción -1, ya lo veremos cuando veamos el código. La caja de texto número 3 es esta. La caja de texto número 2, los cambios que se producen en ella con el procedimiento change, ejecutan la sentencia do while y el cierre del bucle. Debe permanecer visible false, es decir, que esta caja de texto no tiene por qué verse. Esta caja de texto aparecerá oculta, no es necesario que se vea. Igual que tampoco hace falta que se vea esta otra, pero bien, podemos dejarla a los efectos de tener una referencia de la hora actual en el desarrollo, durante el desarrollo de nuestro proyecto. La caja de texto número 3 establece y marca el tiempo límite para detener el cronómetro. Y el botón de comando número 2 borra todas las cajas de texto para provocar el cierre del bucle do while. Hay que hacer varios clics hasta lograr que se borre completamente las cajas de texto que están en funcionamiento. No debe dejarse, eso es importante, una advertencia necesaria, no debe dejarse funcionando el reloj, porque es posible, si se deja funcionando el reloj, si no se apaga correctamente, aunque se salga del modo de presentación, ese reloj va a seguir funcionando en la memoria de la computadora y eso puede bloquear el sistema. De manera que es importante asegurarnos de que antes de salir de la presentación hay que parar el sistema, es decir, hay que dejar en blanco estas dos cajas de texto tal como están en su posición original. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que se está cumpliendo aquí para hacer realidad el funcionamiento del cronómetro automático? Bueno, el procedimiento es que al instalarse el tiempo real en la caja de texto 1, cuando se instala aquí, al hacer clic en inicio se instala el tiempo real aquí, y al mismo tiempo copiarse a la caja de texto 2
se cumple la premisa de la sentencia condicional do while, de que mientras las variables en ambas cajas sean iguales, en la caja de texto 1 se instalará el tiempo real, lo que ocurre de manera repetitiva. Es decir, aquí está el procedimiento que se debe escribir, o sea, las instrucciones. Sí, aquí vemos el procedimiento, ya lo veremos en detalle cuando pasemos a la interfase de códigos. Vemos que do while str hora 1 igual a str hora 2. Es decir, esto es una variable donde hemos declarado la primera variable como str, o sea, string hora 1, y hay una segunda variable con nombre str hora 2, es decir, string hora 2. Mientras esta condición se cumpla de que ambas variables sean iguales, el reloj 1, que en este caso es uno de los controles, va a tener como texto el tiempo, o sea, el formato de tiempo. Es lo que pasa. Reloj 1 es la caja de texto 1. Y do events lo que nos permite es que el evento se repita, es decir, que ese evento sea repetitivo. Y con loop cerramos la sentencia condicional do while loop. También se retrocederá la lectura del cronómetro, o sea, la caja de texto número 3, que tiene inicialmente un valor máximo establecido mediante la caja de entrada hasta llegar a 0, cuando se ejecutará una acción específica. El valor máximo se establece a voluntad mediante una caja de entrada que aparece al hacer clic en la caja de texto número 3. Haciendo clic aquí, ya vemos que nos aparece la caja de entrada en la que podemos escribir el valor que deseemos en este caso. Los resultados que se obtienen son los cambios constantes de números en la caja de texto número 3, o sea, aquí en esta caja de texto, provocando acciones automáticas, como las que vimos en las caritas que están acá, donde van cambiando su expresión de triste a seria, de seria a alegre, y luego se repite el procedimiento. Hasta que el cronómetro llegue a 0, se pare esa secuencia y bueno, se detengan las acciones. Ese es el procedimiento que se ha ejecutado. Vamos a verlo en detalles en la interfase de códigos. Hay algo que yo quiero también, antes de pasar ahí, explicarles, y es que cómo se han configurado o se han nombrado estas cajas de texto. Es decir, vamos a abrir acá el panel del cuadro de propiedades y vemos cómo la caja de texto número 1 se le ha puesto como nombre reloj 1. Es el nombre que se le ha dado para identificarlo a la hora de declarar las variables. La caja de texto número 2 tiene por nombre reloj 2. Es decir, esos son los nombres. Y a la caja de texto número 3, reloj 3. Hemos cambiado el nombre y le hemos dado una denominación acorde con la funcionalidad que van a cumplir en este ejercicio. Entonces vamos a ver seguidamente los códigos, cómo están escritos, en el orden que aparecen desde arriba hacia abajo. Primero tenemos el botón de comando número 1, que es el que se denomina iniciar o inicio. Es el que arranca el procedimiento. Aquí vemos que el reloj número 1, cuando se hace clic en el botón número 1, en el reloj número 1, o sea, en reloj número 1, que es la caja de texto 1, pues aparece el tiempo real. Así se escribe, format y entre paréntesis time. Se escribe de esa manera la instrucción y aparece el tiempo real en la caja de texto 1 que se llama reloj 1. Y al mismo tiempo en la caja de texto 2 se escribe para esa caja de texto se escribe la instrucción cell text igual a reloj 1.text. Es decir, la caja de texto 2 selecciona el texto que hay en la caja de texto 1, o sea, en el reloj 1, y lo copia. Aquí, por lo tanto, con esta instrucción estamos instalando el tiempo real en la primera caja de texto y copiando ese tiempo en la segunda caja de texto. Después tenemos acá el segundo botón de comando, que es el de cerrar. Con eso decimos, con clic en ese botón, lo que hacemos es que tanto el texto en el reloj 1 como en el reloj 2 o en el reloj 3, es decir, en las tres cajas de texto, se eliminen. O sea, clear, eso borra lo que hay allí. Y en el caso del reloj 3, que es el cronómetro, lo que se pone es un 0, o sea, no se borra totalmente. Tiene que haber un 0 para que se pueda reconocer la instalación de números posteriormente. Bueno, seguimos más abajo. Tenemos lo que pasa en el reloj 1, es decir, el reloj 1 es la caja de texto 1. El procedimiento que se emplea aquí es change, o sea, cambio. Y declaramos una variable. Din str hora 3 as string, o sea, la variable string. Str hora 3 es igual al reloj 3.text. La variable nos va a permitir actuar sobre la caja de texto número 3. Los cambios que se produzcan en la caja de texto 1 van a generar modificaciones o van a variar el contenido, el texto de la caja de texto número 3. Y esa variación va a hacer que en la caja de texto número 3
La variable que exista y hemos declarado, STR hora 3, va a sufrir una disminución de 1. ST hora 3 menos 1. De manera que cada vez que ocurra un cambio en el reloj número 1, en la caja de texto 1, ese cambio va a provocar que en la caja de texto 3 la lectura que aparezca allí va a disminuir en 1. Esa es la razón por la cual cuando nosotros en la caja de texto 3, que es el cronómetro, instalamos un valor con la caja de entrada, digamos, pusimos 20, en la medida en que van transcurriendo los segundos en el reloj 1, en la caja de texto 1, cada segundo que transcurra va a disminuir 1 del valor de 20 que introdujimos en la caja de texto número 3. Y así hasta llegar a 0. Así se controla que el paso del tiempo real vaya descontando segundos hasta llegar a 0 y detener el cronómetro. Aquí tenemos lo que pasa en la caja de texto número 2, que se llama reloj 2. Igualmente con el procedimiento change hemos declarado dos variables. La primera variable tiene que ver con la caja de texto 1 y la segunda con la caja de texto 2. En la caja de texto 1 hemos puesto str hora 1 as string y esa variable la hemos validado como igual al texto en el reloj 1. Y para la segunda variable, st hora 2 as string, y la hemos validado también, en este caso, con el contenido, con el texto que aparece en la caja de texto 2. Aquí tenemos dos variables iguales, una para cada una de esas dos cajas de texto. Y entonces la sentencia condicional do while aparece en este caso. Do while str hora 1 igual a str hora 2, reloj 1.test igual a format time. ¿Qué quiere decir? Que mientras la variable o el contenido de la caja de texto 1 sea igual al contenido de la caja de texto 2, en la caja de texto 1, llamada reloj 1, se va a instalar el tiempo real. Y ese evento, bueno, do events, se repite. Es decir, es el establecimiento del bucle repetitivo mediante esta estructura de control, esta sentencia do while loop. Ahora hay una sentencia condicional a continuación. If reloj 1.text es igual a clear, entonces exit 2. ¿Qué quiere decir? Que si en el reloj 1 el texto que aparece se borra, o sea, aparece en blanco, que es lo que logramos aquí arriba, cuando hacemos clic en el botón 2, reloj 1, text clear, o sea, se borra. Si eso se borra, entonces exit 2, o sea, se sale de la sentencia condicional do while. Se cierra esa sentencia condicional. Aquí viene el cierre de esta sentencia if then else if, se cierra, y finalmente el loop para cerrar la sentencia do while. Esa es la instrucción, el bloque de instrucciones que corresponde a la caja de texto número 2. Y en la caja de texto número 3 que hemos puesto, bueno, pues dice que si la sentencia if textbox 1, una sentencia condicional, if textbox 1 punto text es igual a L mayúscula, entonces textbox 1 punto text es igual a K. El 6, textbox 1 punto text es igual a K, entonces textbox 1 punto text es igual a J. El 6, textbox 1 punto text igual a J, entonces textbox 1 punto text igual a L. Y se cierra con en if. Aquí, ¿qué nos encontramos acá? Bueno, este es el reloj 3, que es la caja de texto 3, la que funciona como cronómetro. Y estas instrucciones, lo que nos van a provocar son los cambios de expresión en la carita que hemos puesto de ejemplo. Es una caja de texto, es la caja de texto número 1, donde van a aparecer las caritas. Sabemos que las cajas de texto no admiten imágenes, pero si queremos instalar una ilustración en una caja de texto, bueno, tenemos el recurso de las fuentes especiales. En este caso hemos utilizado la fuente Windix. Y entonces lo que hemos hecho en la caja de texto 3, aquí se llama reloj 3, que con el procedimiento change se ejecuta una sentencia condicional if then else if. De manera que estas tres letras, la L, la K y la J, pues nos dan en la fuente especial Windix las tres caritas, es decir, la cara seria, la cara triste y la cara sonriente. Y bueno, luego se retorna, ¿no? O sea, cuando se llega a la J se vuelve a la L de nuevo, que es la de inicio, para repetir el ciclo. Ahora dice que si en el reloj 3, en la caja de texto 3, aparece un 0, entonces en el reloj 1, pues el texto se borra. Quiere decir que cuando el cambio que se produzca en el reloj 3, la caja de texto 3, sea que se pone un 0, o sea, se llega a 0, recordemos que esta caja de texto 3 es la que marca el cronómetro, donde hemos inscrito el valor de tiempo que nos interesa. Por ejemplo, en este ejercicio pusimos un 20, pusimos un 15. Cuando se llegue a 0, bueno, pues el tiempo en el texto en el reloj 1, que es el que marca inicialmente la hora, será igual a 0. Y bueno, aquí tenemos entonces ya por último
la entrada, o sea, la instrucción para producir la aparición de la caja de entrada, del input box. Recordemos que el input box aparece precisamente cuando hacemos mouse down, o sea, presionamos el mouse hacia abajo en el reloj 3, en la caja de texto 3, que es la que funciona como cronómetro. Dice que dim, str prueba, hace string, o sea, se declara una variable, y str prueba es igual a la input box, que tiene como mensaje cuándo parará el cronómetro y como título tiempo máximo. Y entonces, bueno, como consecuencia de esa variable, en el reloj 3 va a aparecer el texto str prueba, o sea, va a aparecer la caja de entrada. De esta manera, bueno, se han escrito los códigos, las instrucciones, para permitir la ejecución de este ejercicio, que como ustedes aprecian, bueno, es una formidable muestra de lo que se puede hacer con cajas de textos en combinación con las estructuras de control, en este caso las sentencias condicionales do, while, loop y if, then, else, if. Ahora vamos a pasar a ver otro ejercicio. Aquí hemos hecho una calculadora digital. Evidentemente, esto es una especie de divertimento, porque bueno, sin lugar a dudas, los sistemas, o sea, todas las computadoras tienen incorporadas calculadoras, incluso calculadoras científicas, o sea, calculadoras mucho más eficientes. Simplemente hemos realizado este ejercicio para demostrar las posibilidades que tienen las cajas de texto y cómo mediante ellas se puede construir una calculadora con el diseño que ustedes quieran darle, ¿no? En este caso, como ven, es una calculadora numérica que ejecuta las operaciones aritméticas elementales, o sea, suma, resta, multiplicación y división. Y bueno, también permite incorporar la fecha, ¿no? Bueno, aquí vamos a dar una muestra de cómo funciona y después veremos cómo está realizado. Primero tenemos aquí una ventana. Esta ventana aparecen aquí mensajes que indican lo que hace cada uno de los botones. Esto está realizado con mouse move, o sea, cuando se mueve el cursor del mouse, digamos, llega aquí, clic para borrar todas las ventanas, error, clic en la ventana de cifra y luego aquí se indica para sumar, para restar, y así en cada uno de los casos se va indicando. Si lo pongo aquí en fecha, dice que con clic me aparece la fecha y exactamente es esta que está aquí, 5/10 del 2020 en esta ocasión, y doble clic borro esa fecha. Y ya bueno, las operaciones elementales, digamos que yo quiera sumar 1, 2, 3 y 4, y voy a sumar. Al momento me aparece el signo de más aquí y la primera cifra subió a la ventana superior, y aquí estoy en condiciones de incorporar la siguiente cifra, digamos 5, 6, 7 y 8, y después le doy al botón enter y ya me aparece aquí el resultado. Quiero hacer otra operación, digamos menos, aparece menos, a ese número que está arriba le quiero restar, digamos 90, y ya me aparece aquí el resultado. Ahora quiero multiplicar eso, digamos por 2, y ya tengo aquí el resultado, y dividir eso entre 5 tal vez, y bueno, y aquí tengo el resultado. Si quiero poner números decimales, bueno, pues primero borremos todo y pongamos un número. Digamos, tengo este número, le doy a este botón y me pone el decimal. Si el decimal que yo quiero es 1,23 y no 12,3, pues pongo 1,2 y ya tengo 1,2, agrego el 3 y 1,23. Y así, bueno, es la operación de esta calculadora, es muy sencilla, muy elemental. Y bueno, hay otra versión más fácil, que es esta que hemos construido aquí. Esta no trabaja con teclas de números, trabaja con pantalla en la que se escriben los números. Por ejemplo, digamos que aquí va apareciendo lo que hay que hacer en cada ocasión. Digamos que aquí se dice escribe el primer número en la caja de texto. Y vamos a poner, digamos, 1, 2, 3. Escribimos. Aquí viene, escribe el segundo número en la caja de texto. 4, 5, 6. Aquí, ¿no? 4, 5 y 6. Y después se le hace clic en cualquiera de las operaciones. Digamos que es una suma. Aquí me aparece el resultado de la suma. Cómo se ve. Si quiero que ese número sea partícipe de una operación siguiente, digamos una operación a partir de él, pues le doy clic acá para que el número suba, se borre la segunda cifra y digamos 7, 8, 9. Vamos a hacer una recta, restamos y aquí está la operación. Subo, quiero hacer, digamos, una división, 8, 9, entre y ya me da el resultado. Y así, bueno, es una calculadora también eficiente, mucho más sencilla de ejecutar y por supuesto también
de realizar. Entonces vamos a ver cuáles son los códigos que se están empleando aquí, cómo se han ejecutado ambas calculadoras. Aquí estamos en la interfase de códigos y vamos a comenzar por la versión más sencilla, ¿no? Donde la explicación es mucho más fácil. Aquí tendremos, bueno, los códigos que se han escrito para los 5 botones. Es decir, los botones que realizan las 4 operaciones aritméticas y el botón que permite el paso de resultados a la pantalla superior. Vemos por ejemplo aquí el botón número 2, Command Button 2, botón de comando. Y la solución en cada caso es a través del empleo de variables, ya que se trata de contenidos que van a modificarse, que van a variar a lo largo de las operaciones que se realicen con ellos. Por lo tanto, declaramos una primera variable como cur número 1 as currency, y el cur número 1 va a ser el textbooks, o sea, el texto que hay en el textbook número 37. Una segunda variable será cur número 2 as currency, y se va a validar como el texto o el contenido que aparece en el textbook 38. Entonces la operación que se realiza al hacer clic en ese botón es que en el textbook 39, que es donde aparece el resultado, la variable cur número 1 se va a sumar a la variable cur número 2. Es decir, el número que aparezca en el textbook 37, que está regida por la variable número 1, cur número 1, se va a sumar al texto, o sea, el número que aparezca en el textbook 38, regida por la variable cur número 2. Así se realiza la operación de suma. E igual se realiza para el resto de las operaciones. Aquí está para la resta, aquí para la multiplicación y aquí para la división. De esa manera se realizan todas las 4 operaciones aritméticas mediante el empleo de esta variable. Bueno, obviamente para borrar una de las pantallas con números basta con hacer doble clic en ella. La instrucción que se escribe es el código de esa caja de texto y comillas vacías, con lo cual se está indicando que el contenido debe ser borrado. Ahora vamos a pasar a explicar el procedimiento seguido para la calculadora con teclas, que es mucho más complicado. Vamos a utilizar la instrucción para una de las teclas como modelo, y para el resto de las teclas es exactamente igual. Aquí nótese que a cada una de las líneas de instrucciones le hemos puesto una nota aclaratoria. Esto es muy valioso a los efectos de poder hacer una revisión del código, pues permite comprender cuál es el sentido, cuál es el propósito de cada una de las líneas de instrucciones que se ha escrito. Pero para poder realizar esta aclaración y que el programa no lo asuma como parte de la instrucción, sino como un elemento complementario, es preciso seguir un procedimiento determinado. Hay que poner primero un apóstrofe, que es este pequeño signo gramatical que aparece aquí, y seguidamente se escribe la aclaración con pocas palabras, de una forma muy concisa. Nótese que si está bien hecho el procedimiento, pues esa nota va a aparecer en color verde claro, y de esa manera nos va a servir como complemento de la instrucción que hemos escrito. De manera que nos vamos a apoyar en ellas para ir explicando cada una de estas líneas de texto que conforman la instrucción para el textbook 10. Lo primero que tenemos es la declaración de la variable bin cur pantalla 1 as currency. Eso declara una variable para instalar número con este botón, es decir, con el procedimiento mouse down, es el botón del mouse hacia abajo, en el textbook 10. Luego viene la validación de la variable cur pantalla 1 igual a textbook 1.test. Eso valida la variable como contenido de esa caja de texto, es decir, del textbook 1, que es donde van a ir apareciendo los números que vamos introduciendo en la calculadora para realizar las operaciones. Ahora viene una sentencia condicional. If textbook1.test es mayor o igual a 0, entonces textbook1.test es igual a cur pantalla 1 ampersand de 7 entre comillas. Vamos a explicar qué significa esto. Primero, esta primera línea de acá permite instalación de números en la pantalla, en el textbook 1, solo si hay allí un número que sea igual o mayor a 0 y no en una pantalla vacía. Evita al mismo tiempo que la operación pueda realizarse, o sea, se puede incorporar un número existiendo acá un número negativo, es decir, un número con valor menor a 0. Solamente si hay un número, si hay un 0 o un número mayor a 0, es posible entonces que en el textbook1.test aparezca un número. Ahora, téngase en cuenta lo siguiente, que la variable curpantalla.1 va a incorporar el número 7. El 7 porque corresponde a este botón, a este textbook 10 que le estamos haciendo mouse down. Ese es el número, la tecla que corresponde a esta instrucción.
Y este ampersand que aparece aquí, es este signo gramatical, se llama ampersand, lo que va a permitir es que el nuevo número que se está incorporando se agregue al número que ya está en pantalla, es decir, que no lo sustituya. Si yo no pusiera el ampersand, al escribir el 7, este 7 borraría, sustituiría cualquier otro número que ya estuviese en esa caja de texto, en la caja de texto número 1. De manera que el ampersand es fundamental para lograr una secuencia numérica. En la medida en que yo voy escribiendo números en esa caja de texto, haciendo clic en los diferentes botones numerados del teclado. Y bueno, cierro con en if, la sentencia condicional, esa sentencia condicional. Y aquí abro otra sentencia condicional. Dice que if textbook1 like 0 y un signo de número a continuación, un numeral, entonces textbook1.text es igual a 7. ¿Qué me dice eso? Que si ya en la pantalla existe ya un 0, si existe un 0 en la pantalla, seguido por otro número, o sea, este es el comodín like que me dice que hay un 0 seguido por otro número, eso impide que el nuevo número se agregue al mismo. Es decir, el nuevo número que va a aparecer, el 7 en este caso, va a sustituir al 0. Eso, ¿qué objetivo tiene esto? Que el 0 que aparece inicialmente en el textbook 1, si está en pantalla, cuando yo haga clic en la tecla 7, ese número 7 se adicione, se suma al 0. Y entonces aparecería 07. Yo lo que necesito es que aparezca el 7 y no el 0. De modo que escribiendo esta instrucción, yo logro que el 7 sustituya al 0 que está en pantalla. Es decir, es lo contrario que está ocurriendo aquí. Con el ampersand yo logro que el 7 se incorpore, se agregue al número que está en pantalla. Pero si ese número fuese un 0, que es lo que está indicando esta instrucción, entonces el 7 debe sustituir al 0, no agregarse a él. Bueno, este es el código que se escribe para cada uno de los botones que representan números, las teclas de números desde el 1 hasta el 0. Y bueno, son exactamente iguales en todos los casos. Ahora vamos a ver lo que ocurre con las teclas de operaciones aritméticas, es decir, las que indican las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y finalmente el resultado igual a. Bueno, aquí tenemos el textbook 14, que corresponde a la tecla con el signo más, o sea, de suma. El procedimiento es más down, es decir, el botón izquierdo del mouse hacia abajo, porque bueno, recordemos que las cajas de texto no tienen procedimiento clic. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, cuando yo presiono el botón del mouse hacia abajo, en el textbook 21 va a aparecer como texto el signo más, es decir, se va a ver el signo más en la pantalla, si tuve el signo de la operación aritmética a realizar. Ahora, viene una sentencia condicional a continuación. If textbook 1 es mayor a 0, and textbook 21, like, tiene acá el signo, esto es un comodín, tiene un comodín textual en este caso, no numérico. ¿Qué pasa con esto? Esto condiciona la operación a que exista un número mayor a 0, en el textbook 1 y un signo aritmético en el textbook 21. Es decir, el textbook 1 es la primera caja de texto donde se incorporan los números cuando se hace clic en las teclas. Y aquí lo que estamos condicionando la operación a que en ese textbook 1 aparezca un número mayor a 0 y que al mismo tiempo en el textbook 21 aparezca un signo aritmético. Se utiliza el like, o sea, el comodín like con el asterisco para poder reconocer cualquier signo aritmético, lo mismo el más, el por, el de resta o el de división. Cualquier signo se reconoce con este comodín like. ¿Y qué pasa cuando se dan esas condiciones? Bueno, que el textbook 2, que es el que está inmediatamente encima del textbook 1, selecciona el texto del textbook 1, se copia en la pantalla 2 el número que está en la pantalla 1. Y en la pantalla 1, el textbook 1, el texto es sustituido por un 0. Es decir, ya al pasarse el número que estaba en el textbook 1, en la caja de texto 1, al pasarse a la caja de texto 2, en la caja de texto 1 lo que aparece es un 0. Y se cierra, bueno, la sentencia condicional con el if. Este procedimiento se aplica de igual manera para las operaciones de resta, multiplicación y división. Ahora vamos a ver qué pasa con la operación de igual a. Bueno, esto es un poquito más complejo, es la que va a dar el resultado final de las operaciones aritméticas y se basa precisamente en el uso de variables. Tenemos aquí dim curve pantalla 1 as currency y se valida como curve pantalla 1 textbook1.text, dim curve pantalla 2 as currency se valida como curve pantalla 2 textbook2.text. Es decir, que tenemos dos variables iguales, una para la caja de texto 1, que es donde se introducen los números la primera vez
y otra para la caja de texto 2, que es a donde pasan los números, o sea, la caja que está en la parte superior, pasan los números para esperar al siguiente número que le permita hacer la operación aritmética deseada. Una vez que esas dos cajas estén completas con números, viene esta otra sentencia, viene esta sentencia condicional que nos dice que si en la caja de texto 21, if textbook 21 test, el signo gramatical es más, entonces se está condicionando la operación al signo aritmético más. Si eso se da en el textbook 2, que es el que va a recibir el resultado, el texto del textbook 2 será la suma del cur pantalla 1, o sea, de la variable del textbook 1 con cur pantalla 2, que es la variable del textbook 2. Es decir, se van a sumar ambas variables y eso es lo que nos va a dar el resultado de la suma. Pero sí, en el textbook 21 el signo que aparece es un signo menos y aquí hay otro elemento que es importante para el caso de la resta, que el cur pantalla 1 resulta mayor que el cur pantalla 2, entonces el resultado que va a aparecer en pantalla es un mensaje de error. ¿Por qué? Porque en este caso está previendo que a la hora de hacer una resta, el sustraendo sea mayor que el minuendo, y eso no puede ser desde el punto de vista de la resta. Para que la resta se produzca correctamente, el minuendo tiene que ser mayor que el sustraendo. Eso es lo que pasa entonces en esta segunda sentencia que estamos escribiendo aquí. Pero si textbook 21 tiene signo de menos y el cur pantalla 2 es mayor que el cur pantalla 1, es decir, esta es la posición correcta, va a ocurrir que en el textbook 2 se va a producir la comparación entre el cur pantalla 2 menos el cur pantalla 1, y eso realiza la recta comparando las variables en ambas pantallas. Pero sí, en el textbook 21, que es donde aparecen los signos gramaticales, perdón, los signos aritméticos, el mensaje que aparece es una X, es el signo de multiplicación. Entonces, en el textbook 2, el texto que aparecerá será cur pantalla 1 por cur pantalla 2. Es decir, se realiza la multiplicación indicada en este caso por un asterisco. Pero sí, en el textbook 21, el texto que aparece es una diagonal, que es símbolo de la división. Entonces, el textbook 2 tendrá como texto la comparación del cur pantalla 2 con el cur pantalla 1, realizando la división al comparar ambas variables. Después que se realiza, se cierra, en if, como cierre de esa sentencia condicional, y como indicación final se pone que en el textbook 1 aparecerá un 0, o sea, después de realizada la operación, se pone un 0 en esa pantalla, mientras que en el textbook 21, que es donde aparecía el signo aritmético, pues se borra lo que hay allí, indicado por estas comillas vacías que están acá. De manera que esta es la estructura que se va a aplicar, que va a regir el procedimiento tanto de incorporación de números, de incorporación de signos aritméticos y finalmente la obtención de resultados al presionar la tecla igual a en esta calculadora digital. Otros elementos que están formando parte del código, pues son mensajes que aparecen en la pantalla, como que sostienen a través del movimiento del mouse, o sea, mouse move. Son mensajes que aparecen en el textbook 3 para decir, en cada caso, cuál es la funcionalidad que tiene cada uno de los botones que están en ese proyecto. De esta manera se explica cómo ha sido confeccionada la calculadora digital. Como veremos, es una programación delicada, una programación que tiene un determinado nivel de complejidad. En la realización de este proyecto se emplean los recursos de cálculo inherentes a la computadora, combinados con un diseño atractivo y la funcionalidad de Visual Basic para aplicaciones, con cajas de texto, variables y sentencias condicionales, así como el empleo del comodín like numérico y del comodín like textual, y también los comodines de comparación. Ahora vamos a ver el otro ejercicio que tenemos, es una comprobación de conocimientos. Esto es una herramienta sencilla para evaluar conocimientos que los docentes pueden crear y aplicar mediante programación Visual Basic para aplicaciones en soporte PowerPoint, para aportar elementos lúdicos a su desempeño con los alumnos, sobre todo en los grados primarios, donde el juego es el principal recurso para el aprendizaje. Aquí tenemos, tenemos aquí un objeto que presenta varios ítems y también varias cajas de textos.
con clic en una caja de texto lo que hacemos es abrir un input box, es decir, se activa esa función de caja de entrada donde escribiremos la respuesta al ítem o la pregunta específica. Por ejemplo, aquí nos piden que escribamos el nombre del río más caudaloso del mundo. Hacemos clic y aquí se abre la caja de entrada. Entonces escribimos, por supuesto, es el Amazonas. Aquí podemos introducir la respuesta de dos maneras, como sabemos, bien haciendo clic en aceptar o presionando la tecla enter de la computadora, ¿no? Aquí tenemos la respuesta y nos aparece una puntuación, 5. Esa puntuación se va acumulando aquí abajo, es decir, en la medida que vayamos respondiendo, si las respuestas son correctas, iremos incrementando la puntuación acumulada. Aquí tenemos un mensaje de desaprobado, porque hasta ahora no hemos llegado al límite suficiente para poder pasar a un nivel más favorable. Tenemos entonces el siguiente ítem, nombre del país donde nace ese río. Ese país es el Perú. Escribimos Perú, lo introducimos y ya tenemos 10 puntos, pero seguimos desaprobados. Nombre del país donde desemboca, por supuesto, es el gigante suramericano Brasil. Y ya llegamos a 15 puntos y por lo tanto ya estamos aprobados. Nos queda un siguiente ítem que es el nombre de la región que forma la cuenca de ese gran río. El nombre de la región es la Amazonía. Le escribimos en la caja de entrada. Aquí aparece la respuesta y llegamos a 20 puntos acumulados. Y por último, ¿qué mito de la antigua Grecia se basa en el nombre de ese gran río? Bueno, el mito es el de las Amazonas o las mujeres guerreras. Bueno, ya tenemos 25 puntos y hemos aprobado respondiendo satisfactoriamente todos los ítems de este comprobador de conocimiento. Si queremos repetir la experiencia, pues borramos y regresamos a la posición inicial. Ahora veremos cómo está realizada, o sea, cuál es el código en que se han escrito para lograr estos resultados. Bueno, este es el código correspondiente al primer cuadro de texto. Todos son idénticos, por lo tanto basta con explicar uno para entender cómo está realizado esta programación. Tenemos una variable que hemos declarado, din str texto1 as string, str texto1 input box. Es decir, con esta variable lo que hacemos es activamos la función del cuadro de entrada. Nos aparece primero el mensaje, la leyenda que debe tener, escribe nombre del río más caudaloso del mundo. Y nos aparece también el título que tendrá ese cuadro de entrada. Escribe todo con mayúsculas, es lo que estamos solicitando. Y bueno, ese textbook 25, o sea, el textbook, la caja de texto que estamos programando, cuando hagamos el mouse down, es decir, presionemos el botón del mouse hacia abajo, nos aparezca la caja de entrada y la respondamos, pues en el textbook 25 va a aparecer precisamente esa variable, es decir, la respuesta que hemos escrito en la caja de entrada. Ahora, esa respuesta tiene varias condiciones, por eso hemos establecido acá una sentencia condicional. Nos dice, por ejemplo, que if textbook 25 like, y nos aparece el nombre de la respuesta, o sea, nos aparece Amazonas. Pero nótese que hemos utilizado, aquí hemos utilizado un comodín, el comodín like textual, porque puede darse el caso de que alguien, a pesar de que hemos pedido que se escriba todo con mayúscula, alguien puede comenzar la palabra Amazonas con la A en mayúscula o escribirlo incluso todo con minúscula, y eso hay que preverlo, porque lo que hay que evaluar es la respuesta y no la forma en que esté escrita esa respuesta. Hay que evaluar si la respuesta es correcta, pero no la forma en que se escribió. De manera que aquí estamos sustituyendo por este asterisco la primera letra de la palabra Amazonas. Así que si se escribe con mayúscula o minúscula la A, pues el programa lo va a reconocer igualmente como una respuesta correcta. Y seguidamente, ya que la respuesta es correcta, va a aparecer en el textbook 30, que es donde se da la calificación de esa respuesta, va a aparecer el número 5, es decir, hemos recibido 5 puntos por esa respuesta. Seguidamente, bueno, pero sí, el textbook 25 like Amazonas, entonces, bueno, aquí hemos previsto que se escriba todo con mayúsculas. Igualmente, la respuesta correcta tiene un resultado de 5 puntos en el textbook 30. Pero sí, el textbook 25 like vienen 3 asteriscos y la palabra Amazonas. Porque a alguien pudiera ocurrirse escribir no solamente Amazonas, sino poner el Amazonas. Y en el caso de que así haga, hay que prever que esas dos palabras, esas dos letras, L de él, van a ser sustituidas aquí por asteriscos, así como el espacio que hay entre la L y la A. Por eso ponemos 3 asteriscos aquí, para hacer válida esa posibilidad de respuesta. Igualmente se recibirán 5 puntos. Bueno, y así en todos los casos. Esta es la forma en que el programa reconoce mediante el empleo del comodín like y los asteriscos cualquier opción de respuesta siempre y cuando esta sea correcta, validando el contenido y no la forma en que ha sido escrita esa respuesta. De esa manera, bueno, pues se logra
efectivamente que el proceso de evaluación, comprobación de conocimiento sea real. Vamos a ver entonces qué pasa con la puntuación acumulada aquí. Aquí tenemos lo que ocurre con cada una de las cajas de texto donde aparece la puntuación de 5. Como vemos, por ejemplo, aquí en la textbook 30 hemos escrito una variable. Din curtotal as currency, curtotal es igual a textbook 36.text. De manera que la variable va a identificar el texto que aparecerá en la caja de texto número 36, que es la que acumula la puntuación para dar un resultado total. Y entonces tenemos que la sentencia lo que establece es que en el textbook 36.text va a aparecer esa variable cur total más 5. De manera que cada vez que yo haga, que se produzca, si hay una respuesta correcta y en una caja de texto donde se recibe la puntuación de 5, al cambiar, nótese que se usa el procedimiento change, al cambiar la condición de esa caja de texto se ejecuta la variable que suma esos 5 puntos a la puntuación total que ya existe en la caja de texto 36. Y de esa forma, bueno, pues se va produciendo la puntuación acumulada. También los cambios en la caja de texto 36 me van a arrojar como resultado estos mensajes. Me dice que si el textbook text 36, el texto es 0, entonces en el textbook text 35, que es donde aparece el mensaje, lo que se puede leer es, ¿lo sabes? Ese cuestionamiento, esa pregunta. Pero si en la caja de texto 36 el texto es menor de 15, entonces en el textbook 35 aparecerá la palabra desaprobado. Pero si en el textbook 36 el texto es mayor o igual a 15, entonces aparecerá en la caja de texto 35 el texto aprobado. Y de esa forma, bueno, vamos teniendo la calificación que nos va dando la comprobación de conocimiento según la puntuación que se vaya acumulando. Por último, quisiera mostrarle algo más. Y es que digamos que yo escriba, aparece aquí en la caja de entrada y yo escriba un nombre incorrecto. Digamos que puse Nilo. Obviamente esa no es la respuesta correcta, no me va a aparecer puntuación y tengo que borrar aquí para poder rectificar. Hay dos maneras. Ya yo puedo, si quiero borrar, simplemente abro la caja de entrada, doy a aceptar y ella se borra. Es decir, cuando yo introduzco una caja de entrada sin contenido, borra lo que aparezca en la caja de texto. Pero puedo poner ya directamente la respuesta correcta y esa me va a borrar lo que estaba escrito anteriormente en la caja de texto. Bueno, con eso hemos querido mostrar estos 3 ejercicios que se pueden hacer empleando cajas de texto con otros recursos que hemos venido analizando en los videos hasta el presente, de manera que podamos comprobar la efectividad y la utilidad de este control para la realización de presentaciones interactivas mediante el uso de Visual Basic para aplicaciones en soporte PowerPoint. Muchas gracias por la atención y nos veremos en un próximo video.